Chévere, ¿cómo han estado? ¿Qué materias no están recibiendo en este módulo, aparte de tributación? Matemática en G también. Ya, chévere. Un segundito hasta buscar la materia, ¿no? El día de ayer estábamos hablando de lo que es el IVA, ¿no? El tema que vamos a topar prácticamente. Impuesto al valor agregado. Déjenme ver por acá. Y así es, miren. Ya les comparto, ¿ya? Justamente esta primera clase, segunda clase, vamos a topar eh, todo lo referente a teoría, ¿no? Ya vamos a ir haciendo los ejercicios de igual manera, que eso es lo que me interesa. Y sobre todo de este capítulo del IVA, lo que me interesa que nosotros conozcamos es el artículo 65, ¿no? En donde nos habla exclusivamente de lo que es el crédito tributario. Porque nosotros con crédito tributario tenemos y manejamos tres escenarios, ¿no? El primero que es las personas o las personas naturales o jurídicas que comercialicen bienes o servicios exclusivamente con tarifa 12%. El otro escenario es aquellas personas naturales o jurídicas que facturan o que, claro, que facturan bienes o servicios, pero con una tarifa 12 y 0, es decir, compartida las dos tarifas, ¿no? Y el tercer escenario son exclusivamente las personas naturales o jurídicas que facturen o que se haya generado una facturación exclusiva con el 0%, ¿sí? Esos son los tres escenarios que vamos a ver más adelante. Y claro, como les decía el día de ayer, no solamente vamos a hacer las declaraciones, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa tal vez. Para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, muy bien, hacemos las declaraciones, ya conocemos. Pero para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y para sociedades, nosotros debemos también conocer cuál es la contabilidad, ¿no? O sea, cuál es el alcance contable también de las mismas. Entonces nosotros cuando hagamos una declaración, también debemos ir haciendo los respectivos ajustes contables, ¿no? Los asientos contables. ¿Por qué? Porque por una declaración nosotros también debemos hacer un asiento contable. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros facturando, miren, cuando realizamos, por ejemplo, cuando realizamos una venta, nosotros en el haber viene el reconocimiento, ¿verdad? De la venta, ¿no es cierto? Del ingreso, es decir, la cuenta ventas. Y a su vez, de la mano de esa cuentita, cuando una factura o un bien graba, ¿no es cierto? Con tarifa 12, ya viene acompañado de una cuentita que se llama IVA en ventas, ¿verdad? Y ese IVA en ventas, nosotros lo registramos también en nuestra parte contable. Ese IVA ventas se va a cerrar cuando nosotros realicemos la declaración, ¿no es cierto? ¿Y cómo cerramos eso? A través de un asiento contable, pero cuando ya hagamos la debida declaración, ya conozcamos, ¿verdad? Eso como un pequeño, eh, como una pequeña introducción nomás de lo que vamos a topar en estas temáticas, ¿sí? Tal vez alguna pregunta hasta el momento o estamos todo claro. Magisterio tengo una duda, pero no sé, esa parte. Dígame. Porque mm, bueno, tuve una notificación del SRI que me llamaba a declarar pero yo tengo, o sea, aparte es mi trabajo y aparte es mi negocio, pero mi contadora me está pidiendo, yo en la empresa tengo trabajo por discapacidad, pero la empresa ya había mandado todos los papeles al SRI. Él ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora mi contadora me dice, yo le pedí a ella que me envíe una última declaración para presentar al banco, entonces me dice que tengo que mandar el carnet de discapacidad, pero porque me pide como es para mi tienda, porque me pide eso, porque a mí ya se me caducó el año pasado eso y ahorita me fui al Ministerio de Educación a sacar el carnet y me dice
que no me pueden dar ahorita porque no me están, no están dando. ¿Ya? ¿Por qué le pide? Tocaría Sí, revisar por qué le pide. Primeramente, cuando uno tiene discapacidad, tiene beneficios tributarios, ¿no es cierto? Siempre y cuando sobrepase la base imponible, ahí le beneficiaría. Ahora, en este caso, si usted con los ingresos que perciba, ¿no es cierto? Si usted percibe ingresos menores a la fracción básica desgravada, que para este año es 11.212, usted no debería presentar nada si sus ingresos no superan eso. Pero claro, si superan ese rubro, ya se está generando un impuesto causado, es decir, entre comillas, podemos decir, un impuesto que tendría que pagar. Ahí sí podría usted presentar el carnet, debería registrarlo para que usted pueda tener ese beneficio tributario, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio? Prácticamente es una reducción del impuesto que se genere por pagar, ¿no es cierto? A eso se refiere. Es algo sí, el similar año con lo de la pasado tercera edad, ¿no? no, el año pasado no me pidieron eso. Lo que pasa es que estoy con otra contadora porque la contadora, la chica ya se fue a Estados Unidos y me dejó dando otra chica, pero los $60 que se paga ya pagué y no me pidió nada y ahora vuelta me dice que le dé y que no me puede dar sacando la hoja de la última declaración. Claro, lo que pasa es que toca revisar el contexto de todo su asunto. Pueda que usted no haya declarado como negocio popular nomás. Y cuando usted declara por negocio popular no existe declaración, sino que solamente usted informa sus ingresos y de una le genera un comprobante de $60 para que pague. Y ahora, si usted está en relación de dependencia también, si su sueldo más o menos supera los $1,200, $1,300, ahí sí tendría que tributar. Pero en este caso no. En este caso, si usted va al banco y le solicitan la última declaración, mejor debe presentar el rol de pagos. Siempre piden los últimos 3 roles de pagos del anteriores, ¿no? Ya me majiste, listo. Listo. Vamos entonces, continuemos con la clase. Miren, el día de ayer ya habíamos revisado un poquito del IVA, ¿no? Mejor dicho, ya el primer módulo que nosotros vimos en tributación, ya habíamos revisado algo del IVA, habíamos visto cuál es el objeto del impuesto, ya habíamos visto ya que el IVA, el impuesto al valor agregado, grava, ¿a qué grava? A los bienes o a las transacciones, nos decía, no a las transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Sí o qué? A las importaciones, a los derechos de autor, a la propiedad industrial, a los derechos conexos, a los servicios. Eso nos establecía, ¿verdad? Que grava el IVA. Pero, como yo les indicaba igual el día de ayer, en el artículo 54, 55 y 56 de la LORTI, de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿qué nos establece? Ya nos establecen cuáles son los bienes y servicios que graban con tarifa 0%, ¿sí? Con tarifa 0%. Por lo tanto, nosotros debemos repasar esos artículos. Yo les dije que no vamos a leer porque son demasiado extensos, pero sí habíamos leído unos pocos por ahí en donde me decía que servicios, ¿no? Que de servicios, eh, el transporte de carga y de pasajeros grava tarifa 0%, es lo que me establece la normativa. Los servicios de qué? De educación en todos los niveles, tarifa 0%. ¿Qué más? Lo que presten servicios médicos, ¿sí? 0%, los servicios religiosos, etcétera, ¿no? Y los bienes, ¿qué nos decía? Los productos alimenticios de origen agrícola, por ahí nos decía las leches, queso, azúcar, y nos decían nombres exclusivos, ¿verdad? Ya directos. No nos establecían que, por ejemplo, la canasta básica 0%, no, sino que me decía azúcar, huevos, etcétera, ¿verdad? Y por ahí también me ponía excepciones, como por ejemplo, de los aceites, ¿no? El único que graba tarifa 12% será el aceite de oliva. Todo eso ustedes deben repasar. ¿Por qué? Porque aquí, miren, aquí tenemos la tarea 1, que es reconocimiento del IVA. Yo le pongo una serie de preguntas o de conceptos, digamos, el almuerzo de la vecina graba con tarifa 12 o 0. El almuerzo que nos vende la vecina graba tarifa 12 o 0 y ustedes deben reconocer, no deben analizar ahí, poner, no, graba tarifa 12 o graba tarifa 0 y el por qué, ¿sí? Esa es la primera tareita que tenemos, súper sencilla. Y ahora sí, vamos con el IVA, miren.
Un segundito nomás, ¿ya? Ayúdame con la lectura, por favor, ¿ya? ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la lectura? A ver, magíster, ¿qué sucede con el IVA que pagamos? Los contribuyentes deben entregar al Estado el IVA que han cobrado a sus clientes a través de declaraciones mensuales en el formulario 104, sociedades y personas naturales, en los cuales informa al SRI las transacciones de su negocio. El valor a pagar depende de los resultados obtenidos en cada mes y debe ser cancelado en las instituciones financieras autorizadas. Muy bien. Ya, magíster. Listo, miren, ¿qué sucede con el IVA? Entonces, como yo les decía, ¿no? El IVA prácticamente es un impuesto, ¿no? Y tiene la finalidad que todos los impuestos, cubrir o poder cubrir, sí, el gasto público, ¿no? Poder ayudar al Estado, ayudan al Estado a tener ingresos para poder satisfacer las necesidades del mismo, ¿no? Para obras sociales, para proyectos, para educación, para vías, para el gasto público mismo, todo eso, como actúan todos los impuestos, ¿no? Pero nosotros, el IVA, lo que debemos hacer es que a través de las declaraciones mensuales o semestrales, de acuerdo a la obligación tributaria que nosotros tengamos, nosotros vamos a declarar, ¿verdad? Pero nosotros actuamos como agente de percepción del IVA, ¿no es cierto? Es decir, que si nosotros vendemos, le damos cobrando al Estado el IVA, ¿no es cierto? Pero yo es que todo ese IVA que le voy a cobrar a mis clientes de las ventas que yo realice, no es que le voy a devolver en su totalidad al Estado, ¿verdad? Sino que yo debería hacer un juego, debería hacer una diferenciación o debería hacer un cruce de información en donde el IVA en ventas que se haya generado, es decir, que el que yo he cobrado a mis clientes lo compense o disminuya ese IVA con el IVA pagado en cambio, ¿sí? Por las compras que yo he realizado, por las adquisiciones. Miren, por ejemplo, déjenme ver si puedo poner aquí. Miren, si yo tengo en IVA ventas, $1,000 que se haya generado, ¿cierto? Estoy hablando solo en IVA. Solo en IVA, miren, $1,000. Y yo en IVA compras, perdón, en IVA compras de las adquisiciones que yo he pagado, ¿no es cierto? Porque si yo compro, yo pago. En la factura me sale el subtotal y el IVA, ¿no es cierto? Es decir, que yo estoy pagando ese IVA compras. Yo puedo tener aquí, miren, $800. Por ejemplo, nomás, 800. Y miren por acá. De la IVA ventas, es decir, del IVA que yo cobré a mis clientes, que son $1,000, yo no voy a devolverle al Estado los 1,000, sino que yo a través de la declaración que realice, yo puedo disminuirme de estos $1,000 los 800 que también yo pagué para poder generar este IVA, ¿no es cierto? Es decir, que el IVA ventas de 1,000 menos el IVA compras de 800, ¿cuánto me generaría? $200, ¿no es cierto? Que este sería un impuesto causado. Es decir, que del impuesto causado nosotros debemos todavía, no podremos pagar todavía los 200, nosotros, ¿verdad? Se podría aumentar o podría disminuir eso. Porque, ¿qué sucede si a mí me efectuaron retenciones de IVA? Yo puedo disminuir ese porcentaje de retenciones también aquí. Miren, es decir, que si me hicieron retenciones durante ese mes de $50, menos 50, ¿sí ven? Yo ya no tendría que pagar 200, sino que me estoy disminuyendo algo que también tengo a mi favor. No nos olvidemos que cuando nosotros realizamos un asiento contable y vendemos y el cliente nos hace la retención,
esa retención es un saldo a favor para mí, forma parte de mi activo, que como forma parte de mi activo y es un saldo que yo tengo a favor, eso yo lo voy a utilizar en el momento adecuado, ¿sí o qué? Es decir, en la declaración. Si yo tengo que pagar algo, no, yo no voy a pagarte todo. Yo voy a pagar menos el saldo que tengo, porque a mí ya me cobraron el IVA por adelantado a través de una retención, ¿sí o qué? Así vamos. Todo esto vamos a aprender en Excel. Aquí le estoy haciendo solo un pequeño ejemplo nomás. Todo esto vamos a hacer en Excel bonito y luego en las declaraciones del formulario en línea, ¿sí? Pero hasta ahí estamos claros, ¿no? Así actúa, así actúa. Esto sucede con el IVA, miren. Es decir, que el IVA ventas es un juego, ¿no? Entre IVA ventas, IVA compras, retenciones. Si soy agente de retención, también debo devolver eso. Todo eso nosotros debemos ir registrando, ¿verdad? Tal vez hasta ahí alguna pregunta que tengan o podemos continuar. ¿Estamos claros entonces? Continuamos, ¿ya? Vamos más abajito. Esto quiero eliminar. A ver. Listo. Vamos entonces. Miren por acá. Conozcamos las tarifas del IVA que se aplican en otros países. Miren, en el Ecuador, ¿cuántas tarifas tenemos en el Ecuador? A ver, quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuál es la tarifa que manejamos en el Ecuador? A ver, del IVA. El 12%. 12%. El 12, ¿no es cierto? El 12 y el 0. Tengan en cuenta siempre eso. Nosotros en el Ecuador tenemos dos tarifas. Tarifa 12 y tarifa 0. Porque miren, si yo voy a comprar, como yo les ponía ahí, voy a comprar azúcar, ¿ya? Que yo ya les había dicho que es un bien que grava tarifa 0. No es que ese azúcar no grave IVA. Otra cosa es que ese azúcar grave tarifa 0%, ¿sí? Es decir, que no va a grabar, no va a tener un rubro de IVA, sino que el IVA será 0, ¿sí? Para que no confundamos esos términos nomás. Muy bien, vamos entonces. Y miren, por acá en Argentina nos dice que es más elevado el IVA, el 21%. Creo que ese es uno de los países con el IVA más alto de la región, al igual que Uruguay, miren, 22%. Y entre los más bajos se encuentra Paraguay, ¿sí? Creo que Ecuador también tiene uno de los IVAs más bajos de la región. Creo que actualmente en Colombia ya no es el 16, sino el 18, 19% más o menos. Y si ven, en Ecuador tenemos uno de los IVAs más eh, menores, ¿no? De la región. Esto solamente como un pequeño análisis más por ahí. Y miren, ustedes se recuerdan que en el módulo anterior, es decir, en tributación 1, habíamos revisado lo que es los elementos del tributo. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los elementos del tributo? Y eso deben aprenderse, o deben saber, porque justamente ya está habilitada la prueba a partir de las 8 de la mañana para que den hasta el día lunes. ¿Cuáles son los elementos del tributo? A ver. Activo, sujeto, pasivo, Ya, hecho general. muy bien. Ya me dijo sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador. Faltan dos más. La cuantía Eso, o la tarifa cuantía del tributo y el más importante se está olvidando. ¿Cuál es el más importante? A ver. ¿Quién se acuerda? Deben repasar eso y deben tener siempre en cuenta, deben conocer eso. Eso está en la pruebita de igual manera. A ver. Base grabada del impuesto. No, ya nos dijo la compañera 4, nos falta Sujeto uno, y activo es el del más impuesto. La importante. ley. Sujeto pasivo Eso, del la ley. impuesto. Porque La ley. sin ley no hay tributo, ¿no es cierto? Si en la ley no me establece un impuesto, es decir, el IVA, si no está en la ley, ¿por qué voy a pagar? Por lo tanto, el primer elemento de los tributos es la ley, ¿no es cierto? La ley, ahí viene el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, y luego tenemos la cuantía del tributo, ¿sí? Ahora, revisemos. Como primer elemento en este del impuesto al valor agregado, ¿cuál es? La ley de régimen tributario interno, porque ahí me establecen, ¿sí? Yo como les había dicho el día de ayer y ya les había cargado aquí, miren, la ley, aquí está la ley ya actualizada, la LORTE actualizada con los últimos cambios que hubo, ¿no? Entonces, como primer elemento de este impuesto al valor agregado, la ley, ¿no es cierto? La ley de régimen tributario interno, chévere.
Como segundo elemento, ¿qué tenemos? El sujeto activo, que yo les dije, el sujeto activo siempre será el Estado, que será administrado por el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Como en otra ley, por ejemplo, que sea específicamente de GATS, ahí también el sujeto activo será el Estado, pero siempre y cuando será administrado, por ejemplo, por el GAT municipal, por el GAT provincial. En este caso, el IVA le corresponde la administración al SRI, al Servicio de Rentas Internas. Ahora, el sujeto pasivo. ¿Cuál será el sujeto pasivo de este impuesto? Somos nosotros, Personas ¿verdad? Los naturales, jurídicas. contribuyentes. Los contribuyentes somos, ¿no es cierto? Que podemos ser personas naturales, sucesiones Jurídicas. indivisas y sociedades, ¿no es cierto? Sean estas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, me dice, y que obtengan ingresos grabados de conformidad con lo que con las disposiciones de la ley, ¿sí? En resumen, somos nosotros los contribuyentes, ¿no es cierto? El sujeto pasivo, seamos personas naturales o jurídicas. Y ahora, ¿cuál será el hecho generador? ¿Cuál creen ustedes que es el hecho generador? A ver. ¿Sí se acuerdan qué era el hecho generador? El ingreso. No, el hecho generador prácticamente es el motivo por el cual nace una obligación tributaria. ¿Por qué nace una obligación tributaria? A ver. Y en este caso, ¿por qué nace el impuesto al valor agregado? Yo ya les dije, ¿no? Nace por la transferencia de dominio de bienes de naturaleza corporal, servicios, derechos de autor, propiedad industrial, derechos conexos, ¿sí? Lo que nos establece el artículo 52 prácticamente. Pero ese es el hecho generador, la transferencia de dominio, ¿sí o no? Eso nos decía la normativa y ese es el hecho generador. El momento que exista una transferencia, si yo quiero vender un cuaderno, por ejemplo, quiero vender un cuaderno, existe ya la transferencia, ¿verdad? Es decir, que ya existe un hecho generador. Por lo tanto, ya se va a generar este IVA. ¿Sí o qué? Ya se va a generar este IVA. Y la cuantía del tributo, que es el último, elemento, ¿cuál creen que sea ustedes? La cuantía es, ¿cuál es el porcentaje de impuesto? En este caso, la cuantía del IVA, ¿cuál puede ser? Puede ser tarifa 12 o puede ser tarifa 0%. Fácil, ¿no es cierto? Así nosotros de todos los impuestos podemos ir desglosando esa información. ¿Por qué? Porque en la ley ya se establece todo eso, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer es solamente ya sacar así en un resumen, como les digo, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Claritos hasta ahí sobre los elementos del tributo ya enfocados en el IVA. ¿Estamos claros? Sí. Chévere. Si estamos claros, vamos a continuar, ¿ya? Vamos por acá con otra materia que tenemos. Ya desde la próxima semana ya quiero ir realizando los ejercicios, ¿sí? Miren por acá. Esto es lo que habíamos revisado, ¿no? Que este es el artículo 52, el objeto del impuesto. Ya habíamos leído nosotros esto en el módulo anterior, pero nunca es malo volverse a repetir. Mire, ¿por qué? Porque este artículo eh, no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado desde el 2009, este artículo. ¿Y qué nos dice del IVA, no? Como yo les había dicho, que grava al valor de la transferencia de dominio, ¿sí ven? O a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Sí ven? Solo bienes muebles. Es decir, que si yo compro un terreno, ¿grava con IVA? ¿Qué opinan ustedes? ¿Grava con IVA, sí o no? Si me compro un terreno. Sí. Ya, nos dice sí. ¿Quién dice que no? Si me compro un terreno, ¿grabará con IVA? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opina Luz, María, Alejandra, segundo? ¿Qué opinamos? A ver. Si yo me compro un terreno, ¿graba con No tarifa? creo. No. ¿Por qué dice que no? A ver. ¿Qué opinan? A ver, díganme.
Porque no son bienes muebles, creo. Exacto. ¿Por qué? Porque dice solamente que el IVA va a gravar ¿a qué? A la transferencia de dominio o a las importaciones. Pero ¿transferencia de qué? Y a las importaciones de qué? De bienes muebles. Es decir, que bienes muebles son bienes, o sea, son objetos que se pueden movilizar, ¿verdad? De un lugar a otro. Un cuaderno, un libro, una computadora, un escritorio, todo eso yo lo puedo movilizar, ¿no es cierto? De un lugar a otro, son bienes muebles. En cambio, los terrenos se consideran bienes inmuebles, ¿verdad? Porque yo un terreno no puedo coger y ponerle acá. Está en el sur y quiero ponerle acá en el centro un terreno. No puedo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la norma es muy clara y me dice la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles. Y justamente aquí les he puesto, miren, de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Sí? En todas sus etapas de comercialización, como les decía, puede ser nuevo, puede ser usado, puede ser materia prima, puede ser un producto en proceso o puede ser ya un producto terminado. Pero todo eso en sus etapas de comercialización, todo eso debe ser facturado y debe grabar IVA, ¿no es cierto? ¿Y qué más nos dice? Los derechos de autor, la propiedad industrial, los derechos conexos y el valor de los servicios prestados, ¿sí? De forma general los servicios, ¿no? Todo eso. Sí, facilito este artículo, pero es necesario que nosotros nos aprendamos. Esto también nosotros ya habíamos revisado, lo que es el artículo 54, que nos indicaba prácticamente lo que son transferencias que no son objeto del impuesto, es decir, que no son ni 12, pero tampoco son 0%, ¿no es cierto? Sino que no grabará nada. No tendrán ni siquiera el desglose, sino que directamente ya irá en su totalidad. ¿Cómo? Miren por acá, aportes a sociedades, adjudicaciones por herencias, las ventas de negocio donde se transfiera tanto el activo y el pasivo, las fusiones, decisiones y transformaciones, que prácticamente las fusiones que son de dos sociedades a ser una sola. Las escisiones es lo contrario, de una a ser dos sociedades. Y las transformaciones son aquellas sociedades que, por ejemplo, éxito compañía limitada. No, yo me quiero transformar, ya no quiero ser compañía limitada, quiero ser ahora sociedad anónima, ¿sí? Todo eso son lo que les acabo de indicar, ¿no? Las donaciones de entidades del sector público, tenemos la cesión de acciones, las cuotas o aportes que realicen los condominios para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, todo eso nos establece, ¿no? Y miren, aquí en el artículo 55, esto es lo que quiero que ustedes repasen, pero no quiero que repasen de estas diapositivas. Estas diapositivas yo debo todavía actualizarlas con con los nuevos cambios que existen, ¿no? Por lo tanto, ustedes trabajen con lo que les indico, ¿no? Por aquí. Lean el artículo 54, 55, 56 de aquí, de la LORT, de la ley actualizada que yo les compartí. Muy bien. A ver, vamos más abajito. Aquí solo he puesto esta normativa, ¿sí? A ver, un segundito, ¿ya? Vamos a realizar una lectura aquí breve, ¿no? Quiero que ustedes me ayuden mejor. Vamos aquí, ayúdenme con el artículo 55 cualquier compañero, ¿ya? Hasta yo, hasta yo tomar un poquito de agua nomás, ¿ya? Por favor, ayúdenme aquí con la lectura de estos numerales. Estos son, según el artículo 55, ¿no? Son bienes o importaciones que graban tarifa 0%. Todo lo que nos establece el artículo 55 grava tarifa 0% en relación a los bienes. Y pues lo que no me dice o lo que no me establece aquí, ya por deducción, yo ya sé que es tarifa 12%, ¿sí? Ayúdame con la lectura cualquier compañero, solamente voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Gracias. Yo les escucho aquí. Tarifa 0% bienes. Artículo 55. Transferencia e importaciones con tarifa 0. 1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuaria, apícola, conícola, bioacuáticos,
forestales, carnes en estado natural y embutidos. Y de la pesca que se mantenga en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificarlos en su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el hilado, el desmonte, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración de aceites comestibles, el faenamiento, el cortado y el empaquetado no se considera procesamiento. 2. Leches en estado natural, Hasta ahí pasteurizada. nomás un ratito, ya, hasta ahí nomás. Miren, el numeral primero, ¿qué nos establecía? Nos dice que los productos alimenticios, ¿no? De todo origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, todo lo que sea referente a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, ¿verdad? Todos estos productos alimenticios, es decir, las carnes en estado natural, y ahí nos dice como embutidos y de la pesca, van a grabar con tarifa 0%. Pero ¿qué me dice por acá? Miren, que si yo esas carnes las voy a refrigerar o tal vez a tener en enfriamiento o las voy a congelar para poder conservar esas carnes, ¿no? El pilado nos dice, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración de aceites, el faenamiento, el cortado o el empaque, todo lo que nos establece en esa normativa que yo le estoy señalando, no se va a considerar como un procesamiento, ¿sí? Sea de las carnes o de las semillas o de las frutas o de la pesca, ¿sí? Todo eso, todo esto que yo le estoy señalando aquí, no se va a considerar como procesamiento, ¿sí? El ejemplo más sencillo que yo les puedo dar es el que les he venido dando, ¿no? El de la carne, como les digo. Si yo voy a comprar en el mercado una libra de carne, tarifa 0. Si compro en el supermercado la misma libra de carne, pero que ya me viene enfriada y empacada, también será con tarifa 0%. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando ya me viene por ahí, tal vez me viene empacada la carne, pero también me viene ya aliñada, ¿verdad? O si no, me viene ya sazonada esa carne. Ahí es cuando ya cambia, porque ya se sale de estos parámetros que yo les estoy indicando. Es decir, que como ya tiene un sazón, ya tiene un aliño, ya cambia, ¿verdad? Ya tiene cambios físicos o químicos, nos establece, ¿sí? Por lo tanto, como ese sazonamiento no me establece aquí, eso ya se convierte esa carne en tarifa 12%. ¿Sí o qué? Facilito de entender aquí la normativa. Continuemos entonces, así de forma breve leamos. Otro compañero que me ayude con el numeral 2. Rapidito, ya. No me quiero estancar en esto, rapidito, pero solamente para tener ya una pequeña base de lo que estamos leyendo aquí, para que ustedes también tengan las bases para el deber que deben realizar. A ver, algún compañero que quiera ayudarnos, por favor. Estamos aquí conectados 4 compañeros. Que me ayuden, por favor. 2. Leche en estado natural, pasteurizado, homogenizado o en polvo de producción nacional. Queso y yogur. Leche maternizadas, proteicos infantiles. Muy bien, proteicos infantiles, ¿sí? Aquí es clarito, ¿no? Porque ya nos establece lo que sí va a ser grabado con tarifa 0%. Si vamos al mercado, como les dije, si compro una leche en funda de las que ya vienen las señoras tal vez trayendo del campo, vamos y compramos 1 litro de leche, ¿cuánto es? Tarifa 0. Pero la misma leche yo podría comprar en el supermercado, que también será con tarifa 0%, ¿no? Siempre y cuando, miren por acá que nos dice, de producción nacional, ¿no?
los quesos, yogures, leches maternizadas, proteicos infantiles. Miren por acá. Acá es todo lo que, lo que les decía, ¿no? Miren, pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales, de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. Entonces, yo por ahí, en el trabajo que yo les he puesto para que ustedes realicen, les pongo atún importado desde España o una sardina importada desde Chile. ¿Ustedes qué van a poner ahí? ¿Tarifa 0 o tarifa 12? A ver. 12%. 12, ¿no es cierto? Porque la ley ya nos dice exclusivamente, siempre y cuando el atún enlatado sea de producción nacional, será grabado con tarifa 0. Si tú tal vez en el supermercado, ellos venden o comercializan un atún enlatado de otro país, pues ahí pagas ya con tarifa 12%. Y miren por acá qué nos dice, las semillas certificadas, bulbos, plantas, flores, follajes y ramas cortadas en estado fresco, triturados y preservados, todo esto que hace referencia aquí, miren, nosotros debemos también grabar con tarifa 0%. Y miren por acá, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, todos esos químicos, ¿verdad? Que nos establecen por aquí y de igual manera aquellos químicos o insumos que se van a utilizar en la agricultura, nosotros debemos fijarnos de acuerdo a eso, a una lista que mediante un decreto establece el presidente, ¿no es cierto? Cada año. Y si en un año no establece ese decreto, nosotros debemos basarnos con el decreto del año anterior, ¿sí? Es decir, que se asume que sigue en vigencia el del año anterior. Muy bien, vamos más abajito, a ver. Miren, por aquí nos dicen los tractores, que sus llantas de hasta 300 HP, sus partes, repuestos, incluyendo los tipo carburos, los que se utilicen en el cultivo de arroz y otro cultivo agrícola o actividad agropecuaria. Miren, todo esto nos establece la normativa, ¿no? Los bienes, tarifa 0%. Por acá tenemos los medicamentos y drogas de uso humano, siempre y cuando se encuentren en el listado. No es que voy a la farmacia y todo lo que está en la farmacia tal vez graba con tarifa 0, no, sino solamente los que se encuentran en las listas, como yo les había indicado en el numeral anterior, ¿no? Que existen listas que por decreto el presidente publica, ¿no? O emite ese decreto. Nosotros debemos verificar cuáles son los medicamentos o drogas de uso humano. Miren, el papel bond, papel periódico, libros y material complementario que se utilice, que se comercialice conjuntamente con los libros. Los que se exporten, miren, si nosotros exportamos algo, es tarifa 0%. Pero miren, este es un particular. Los que se exporten me dicen que son tarifa 0%. ¿Qué sucede si yo soy una empresa de chocolates? Miren, los chocolates yo comercializo aquí en el estado ecuatoriano, graba con tarifa 12%. Pero ¿qué sucede si yo esos mismos chocolates los voy a exportar? La normativa me dice, las exportaciones van a grabar tarifa 0%. Por lo tanto, mire, es raro, ¿no? En el Ecuador, ese mismo chocolate con tarifa 0. Si yo exporto con tarifa, perdón, en el Ecuador, con tarifa 12. Si yo exporto con tarifa 0. ¿Sí? Como un pequeño ejemplo nomás. Los que se introduzcan al país, es decir, lo que ingrese al país, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos, que sean los diplomáticos de extranjeros, funcionarios de organismos internacionales, los pasajeros que ingresen al país, y todo esto que vemos por aquí, ¿sí? Magister, ¿y las impresiones que ¿Mande? se registra con IVA? Las ¿Cuál es? impresiones, las ¿Cuál? las copias. Eso es con tarifa 12%. Lo que no Ya graba, cuando, lo que graba con tarifa 0% es solamente el papel bond, nos dice por ahí, ¿no es cierto? Pero no me dice ya. ahí las impresiones en papel bond, sino que ahí ya existe un cambio, ¿no es cierto? Ya no estoy vendiendo exclusivamente el papel bond, estoy vendiendo ya un servicio de impresión, ¿sí? Por lo tanto, eso es tarifa 12%. Miren por acá, las lámparas LED, nos dice por acá, lámparas LED. Si yo compro otro tipo de lámparas es 12%, pero si compro exclusivamente lámparas LED es 0%. Ahí nos dice aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, los vehículos eléctricos, miren, para uso particular, transporte público y de carga,
Las cocinas de uso doméstico, pero que sean eléctricas, las que son a gas siguen grabando tarifa 12%, solamente las que consuman electricidad serán con tarifa cero. Vamos más abajo. Miren, aquí estamos entonces en el artículo 56. Aquí ya nos habla exclusivamente de los servicios que graban tarifa 0%. Que por ahí nos decía el transporte nacional terrestre de carga de pasajeros, ¿verdad? Todo eso graba tarifa 0%. Si ustedes van al terminal, compran un pasaje, van a ver que es tarifa 0%. Vamos por acá. Pero si yo les pregunto, y por ahí también creo que en el trabajo también les ponía, si yo voy y hago un envío a través de Servientrega, ese servicio que me da Servientrega, ¿graba tarifa 12% o 0%? Sí, graba 12%. ¿Ya? ¿Y por qué grabará 12%? Si hacen un transporte de carga, ¿no es cierto? ¿Por qué grabará 12%? ¿Qué opinan ustedes? Y sí está bien, es 12% lo que cobra el Servientrega, pero quiero que ustedes analicen un poquito ahí. Si ellos manejan la carga, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué será 0%? Perdón, ¿por qué será 12%? Los servicios que nos presta Servientrega. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina Alejandra, Luz, María, Segundo? Porque nos están prestando un servicio Nos de presta. transporte. Ya, ¿por qué? Porque Servientrega Oh. no es una compañía que se encuentra constituida por la agencia o reconocida por la Agencia Nacional de Tránsito, sino, claro, según nos dice, porque es un servicio, claro, es un servicio de logística, nos habla. Ahí justamente ahí nos dice que es un servicio de logística, más no un servicio de transporte de carga, sino que ellos brindan un servicio de logística. Por eso es que es 12% ¿cómo es el transporte, ¿no? Pero miren, si nosotros vamos, por ejemplo, no sé si conocen la cooperativa al Pacífico, el Cargo Logística, todos esos son empresas de transporte de carga pesada o de carga que son reconocidas por la Agencia Nacional de Tránsito y por lo tanto ellos sí van a facturar con tarifa 0%. Miren, vamos al segundo, los de salud. Todos los servicios de salud, si vamos a una clínica privada, algún consultorio médico, los servicios que nos presten estos médicos, estos hospitales, estas clínicas, ¿cuánto será? Con tarifa 0%. Los de alquiler, miren, aquí quiero que ustedes tengan en claro esto. Los de alquiler o de arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, de una casa, si estoy arrendando, pero que sea exclusivamente para vivienda, ¿sí? Cuando es exclusivamente para vivienda, es con tarifa 0%. ¿Qué sucede si esa misma casa arriendo, pero arriendo para que pongan tal vez un bar, un restaurante? Ahí ya no es un arrendamiento para vivienda, ¿verdad? Ahí se constituye un arrendamiento comercial. Por lo tanto, deja de ser tarifa 0 y se convierte en tarifa 12, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Solo para vivienda es tarifa 0%. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, los de alcantarillado, todo eso que nos facturan, ¿no? Las empresas públicas de agua o a su vez los municipios, los GATS, todo eso es tarifa 0%. Miren, los de educación en todos los niveles, desde guarderías hasta universidades, cuando nos facturen las pensiones, las cuotas o algún otro servicio que brinden, será con tarifa 0%. Siempre y cuando sean reconocidas por las instituciones pertinentes, ¿no? Es decir, por el Ministerio de Educación o a su vez por la CNSI. Los de guarderías infantiles y hogares de ancianos, esos servicios serán 0%. Los religiosos, como les decía, si yo me voy a bautizar o a hacer algún tipo de primera comunión, algún servicio religioso que solicite, será tarifa 0%.
Los servicios artísticos, por ahí nos dicen, ¿no? Esto es nuevo también, no es muy antiguo. Los servicios artísticos y culturales, de acuerdo con la lista que mediante decreto establezca anualmente el presidente, eso también debemos tener en consideración, los funerarios y los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público, por lo que se debe pagar un precio o una tasa, tales como los servicios que presta el registro civil, otorgamiento de licencias, registro de permisos de otros. Todo eso será tarifa 0%, ¿sí? Y creo que faltan muchas más, sino que yo he puesto las principales, les he puesto aquí, las que más comúnmente nosotros vamos a escuchar en nuestro entorno, ¿sí? Ahora, si nosotros en nuestro giro de negocio, en nuestro sector comercial, en nuestro nicho, ¿no es cierto?, que tengamos por ahí, nosotros debemos conocer o por lo menos tener el conocimiento en base, perdón, las bases de dónde nosotros podemos encontrar. Si tenemos alguna duda de algún bien o servicio, graba tarifa 12 o tarifa 0, ¿sí? Porque, ¿qué sucede si yo tal vez desconozco la ley? Y un producto o un bien o un servicio que la ley me establece como tarifa 0%, yo lo estoy haciendo como tarifa 12. Estaría perdiendo, ¿no? Posiblemente se estaría hasta generando un impuesto por pagar indebido, ¿verdad? Porque yo no debería pagar eso, sino que el desconocimiento de la ley también no me exime de culpa. Es decir, que el desconocimiento de la ley ya no sería mi problema, sino sería el tuyo, dice, ¿no es cierto? En otras palabras, porque tú deberías conocer eso. Yo no te debería estar publicando ahí. Sí, un segundito, ¿no? Un segundito, no va a regalar. Listo. Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta. A ver, porfa, si me hacen saber, porque hasta ahí vamos a tener la clase el día de hoy. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos a quedar para que ustedes también antes vayan al desayuno. ¿Sí? Por favor, ¿tenemos alguna duda o podemos ya dar por terminada la clase del día de hoy? La próxima semana sí, ya comenzamos con una nueva temática, ya comenzamos con ejercicios. Tal vez tienen alguna duda o si no, para ya dar por terminada la clase el día de hoy. Alejandra Luz María Segundo. Si me hacen conocer, por favor. Está bien. ¿Ya? Listo. Ya entonces, listo. Como no tenemos ninguna otra pregunta, nos vemos la próxima semana, el día viernes, de 8 a 9, ¿ya? Listo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Magister. Hasta luego. Se cuidan, ¿no?